Buenos días, doctor Kevin. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, muy contento de que usted nos acompañe el día de hoy. Sabemos de sus amplios conocimientos en este tema. Claramente su experiencia laboral lo demuestra. Una abogada especialista en Derecho Penal y Justicia Transicional, diplomada en Jurisdicción Especial para la Paz, lo que conocemos como JEP, y claramente un diplomado en Derechos Humanos de la American University College of Law. Bueno, muy contento, doctora, nuevamente. Yo creo que muchas personas están muy atentos a esta hora del día a conectarse a su capacitación. Vemos que se conectan a nivel nacional y que cada momento pues vamos incrementando más estas personas que están interesadas. Quisiéramos de pronto iniciar esta capacitación con usted, doctora. Por esa razón, entonces, la dejamos aquí a cargo de este tema tan importante. Muchas gracias, doctor Kevin, por la presentación. Muy buenos días para todos los presentes. Como el doctor Kevin lo indicó, mi nombre es Diorly Mosquera Murillo, soy abogada de la empresa de Derecho y Propiedad S.A. y docente del Centro de Estudio. Cumplo mis labores en el área de Derecho Público de la entidad. El día de hoy nuestra capacitación se centra principalmente en lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde ya aclaro que todos los aportes son bien recibidos, teniendo en cuenta que esta es una jurisdicción que apenas tiene 3 años, está comenzando y la construcción es de todos, ¿sí? Entonces, para efectos, aclaro, no me las sé todas, pero cuento con unos conocimientos que me permiten brindarles esta capacitación y los aportes serán bien recibidos. En ese orden de ideas, me gustaría comenzar mi capacitación con unos antecedentes que han sido fundantes para que esta jurisdicción entre en marcha. Entonces, comenzamos con la Constitución Política de Colombia de 1991, que consagra el derecho a la paz como un derecho fundamental. En dicho momento se venía viviendo un conflicto armado con ciertos grupos al margen de la ley y se logró a través de la Constitución Política de 1991 la desmovilización de estos grupos armados y con ello se constituyó o se incluyó el derecho a la paz como un derecho fundamental de los colombianos. Posteriormente, en el año 2004, bajo la sentencia T025, se declara un estado de cosas inconstitucionales, lo que quiere decir que se definen nuevas directrices para la atención de las personas que se encontraban en estado de desplazamiento. Ya en el año 2005 se sanciona la Ley de Justicia y Paz. Mediante esta ley se reincorporan a la vida civil los grupos armados ilegales que se encontraban al margen de la ley, como eran los paramilitares. Y este es el primer intento de justicia transicional que tenemos en Colombia, la primera implementación con lo que fue la Ley de Justicia y Paz, que todavía se encuentra vigente y se encuentran procesos que se están adelantando ante dicha jurisdicción para juzgar a los paramilitares que se acogieron y que dejaron sus armas en virtud de la entrada en vigencia de dicha ley. Ya en el año 2011 tenemos la ley de víctima, que es la ley de restitución de tierras, que es la ley 1448, que en esta ley se declara por primera vez, el gobierno nacional reconoce que en Colombia existe un conflicto armado interno y que es necesario buscar la paz. En el año 2012 comenzamos lo que es el proceso de negociación con las FARC, Ejército del Pueblo y el gobierno nacional. Estas negociaciones se llevaron a cabo en el país de Cuba, en la ciudad de La Habana, Cuba, y este proceso de negociación con las FARC, esta primera etapa duró más o menos desde el día 7 de agosto de 2010 hasta el 17 de octubre de 2012. Era una fase exploratoria en donde se definió la hoja de ruta de los 6 ejes centrales que vinieron a conformar el acuerdo final para la paz.
que se firmó el 24 de noviembre del año 2016 en la ciudad de Bogotá, en el Teatro Colón, y que contiene 6 puntos esenciales y que son los que entraron a regir y lo que se acordó con el grupo al margen de la ley FARC-EP. Entonces, estos puntos fueron, primero, sobre la reforma rural integral; segundo, la participación política; tercero, el fin del conflicto; cuarto, la solución al problema de las drogas ilícitas; quinto, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado; y sexto, la implementación, verificación y refrendación de este acuerdo final para la paz. Siguiente, por favor. Esta capacitación la voy a realizar teniendo en cuenta los siguientes puntos. Esta va a ser la metodología. Primero, vamos a hablar del marco jurídico, un breve repaso, solamente con mención de las normas que se encuentran vigentes y que han dado o que han permitido la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, vamos a entrar al fondo de esta capacitación, que es lo relacionado con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tercero, vamos a hablar del modelo de justicia transicional colombiano y sus fundamentos. Cuarto, vamos a hablar de la estructura y funciones de la JEP. Quinto, se va a hablar de la investigación y judicialización en la Jurisdicción Especial para la Paz. En este quinto punto también vamos a hablar de la participación de las víctimas ante dicha jurisdicción. Entonces, comencemos. Sin más preámbulo, la normatividad de la JEP está compuesta por leyes, actos legislativos, sentencias y decretos. Decretos que no los traje a colación por cuanto todo el público no es abogado y pueden ser consultados con posterioridad por los abogados en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se encuentran toda la normatividad relacionada con la materia y todas las resoluciones internas que se han derivado de la implementación de esta jurisdicción. Entonces, comenzamos con las leyes. La Ley 1820 de 2016, Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales. Con esta ley se comenzó el sistema y fue donde se otorgaron los beneficios, tanto para los miembros de las FARC como para los miembros de la fuerza pública que se acogieron al sistema. Posteriormente, la Ley 1922 de 2018, que es la ley relacionada con las reglas de procedimientos para la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta ley es la ley de procedimiento, así como en la justicia ordinaria se encuentran establecidos unos códigos de procedimiento para saber cómo los jueces o los magistrados van a aplicar la ley o van a ejercer el procedimiento como tal. También la Jurisdicción Especial para la Paz tiene establecido una ley que le permite desarrollar el procedimiento, saber cómo van a acudir o cómo se van a llevar a cabo la investigación y la judicialización de estas personas o de los comparecientes que se han presentado ante dicha jurisdicción. Luego tenemos la Ley 1957 de 2019, que es la ley estatutaria JEP, que esta ley enmarca el funcionamiento de dicha jurisdicción. En esta ley vamos a encontrar todo lo relacionado en cómo va a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, sus salas, sesiones y todo lo que tiene que ver con la competencia. Acto Legislativo 01 de 2016 es el instrumento jurídico para facilitar la implementación del acuerdo. A través de este acto legislativo se facilita o se pone en marcha cómo se va a implementar el acuerdo final para la paz. Bajo el acto legislativo 01 de 2017, se dispone transitoriamente en la Constitución Política el artículo que va a dar origen o que va a garantizar la protección de los derechos fundamentales que se van expuestos en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Luego el acto legislativo 02 de 2018, que modifica los artículos 328 y 356 de la Constitución Política, que podrán ser consultados por ustedes en dicho ordenamiento. La sentencia 674 de 2017, que implementa la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, o CEB, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, y la Jurisdicción Especial para la Paz, GEM. Bajo la sentencia 007 de 2018, se establece la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, ¿sí?, que aplica los tratamientos penales especiales. Y bajo la sentencia C80 de 2018, se ratifica la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP, que es la Ley 1957 de 2019. Sí, de 2019, sí, señor. Siguiente, por favor. Entramos ya a explicar lo que compone el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Bueno, al comienzo de esta capacitación, cuando se explicaron los antecedentes que dieron origen a esta jurisdicción o al Acuerdo Final para la Paz, se indicó que en el punto 5 del Acuerdo Final para la Paz se estableció lo relacionado con el Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, que es, en pocas palabras, o en palabras más para una mayor comprensión, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado. En ese punto 5 se estableció que las víctimas eran el centro del Acuerdo Final para la Paz y que en esa medida surge o emerge la necesidad de crear un sistema con mecanismos y medidas que permitan resarcir los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En este orden de ideas, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición en el marco de un sistema de justicia transicional con mecanismos judiciales y extrajudiciales que buscan satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado. Derechos que, como ya sabemos todos, son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En ese orden de idea tenemos 3 mecanismos y 2 medidas. Entonces, encontramos en ubicación a su pantalla a mano izquierda los mecanismos, que están compuestos por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Sí? Con respecto a las medidas, encontramos las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición. Siguiente, por favor. Mecanismos extrajudiciales. Encontramos 2. La Comisión de la Verdad, cuya vigencia es de 3 años y cuya finalidad u objetivo es identificar y comprender los hechos de violencia que emergieron durante el conflicto armado, los impactos de la guerra, los procesos de resistencia y la institucionalidad del Estado, pues, frente a dicho conflicto armado. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, cuyo objetivo se dirige en la coordinación y contribuye a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y tiene el control y reserva de la información que permita dar con el paradero de las víctimas, ya sea que se encuentren con vida
o ya sea que se encuentren o estén fallecidas. Entonces, en este orden de ideas, la unidad de búsqueda de personas dada por desaparecidas es sumamente importante porque tiene también un carácter humanitario que nos va a permitir que las familias o las víctimas del conflicto armado sepan dónde están los restos de sus familiares y puedan hacer el duelo. Siguiente, por favor. Tenemos el mecanismo de justicia. Este mecanismo de justicia es lo que conocemos como la Jurisdicción Especial para la Paz. Este mecanismo es, como su nombre lo indica, de carácter judicial. Es el único mecanismo de carácter judicial que tiene el sistema. Lo que veíamos anteriormente, la Comisión de la Verdad y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son mecanismos extrajudiciales, es decir, que los elementos materiales probatorios o las pruebas o los informes que se recolecten en estas entidades, ¿sí? O en estas dependencias, no pueden ser tenidos en cuenta como material probatorio dentro de ningún proceso, por su carácter de reserva y de extrajudicial. Entonces, el mecanismo de justicia, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene unos deberes que son los de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Son obligaciones que le asisten al Estado colombiano de carácter internacional y que están bajo el soporte de los acuerdos y convenios firmados por el Estado colombiano, en donde reconoce la competencia de organismos internacionales sobre cualquiera de esas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los objetivos de esta jurisdicción es satisfacer los derechos que tienen las víctimas, ofrecer verdad plena, proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y las garantías de no repetición, brindar seguridad jurídica a los comparecientes. Los comparecientes son las personas per se que se presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ya sean miembros de las FARC-EP o ya sean militares o miembros de la Policía Nacional que se presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que tienen un proceso que se encuentre ya sea en investigación o estén condenados o estén siendo procesados por graves violaciones o por violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. También contribuir al logro de la paz. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces, en este orden de ideas y ya sabiendo que la Jurisdicción Especial para la Paz es el único mecanismo de justicia que tiene el sistema, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene tres formas de establecer la competencia para conocer de los casos que están siendo puestos en su conocimiento a través de la postulación de los comparecientes o de las personas que pretenden ser acogidas dentro del sistema y que sus casos sean investigados, sancionados y juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en este orden de ideas tenemos una competencia temporal que consiste en que los hechos que la Jurisdicción Especial para la Paz conoce de los hechos cometidos desde el año 1985 hasta el 1 de diciembre de 2016, que es cuando entra en marcha el Acuerdo Final para la Paz. Tenemos una competencia material que tiene que ver con los delitos cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Es decir, que no conoce la Jurisdicción Especial para la Paz ni de los hechos que ocurrieron con anterioridad a 1985, ni con posterioridad a el 1 de diciembre del año 2016. ¿Sí? Tampoco conoce de los hechos que no hayan sido cometidos dentro del conflicto armado, que no tenga una relación directa o indirecta o que haya sido cometidos con ocasión al mismo. Y tercero, tenemos una competencia personal, y es decir, que se le atribuye a la persona que se está presentando. Por ejemplo,
yo soy miembro de la fuerza pública y en medio de una operación se dieron 2 bajas. Y yo, digamos que esto fue en el año de 1986. De esas 2 bajas que se dieron en esa operación, resultaron unos procesos administrativos, etcétera. Esos hechos, por esos mismos hechos, me adelantaron 3 procesos, ¿cierto? De esas 2 acción militar. Me presento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Seguramente mi solicitud va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque los hechos que se cometieron cumplen con el requisito de la temporalidad, es decir, están dentro de el año, dentro del margen del año que es 1985 y 1 de diciembre de 2016. La competencia material cumple porque fueron hechos cometidos dentro del conflicto armado. Fue en una operación militar que se dieron esas 2 bajas, cumpliendo mi deber constitucional y bajo un estricto mando, bajo unas políticas que dieron origen a que se diera esa orden. Y tercero, cumplo con la competencia personal porque soy miembro, ya sea activo o retirado, de la fuerza pública. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, estas 3 competencias son requisitos sine qua non para que la persona pueda ser admitida ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ese es el primer filtro que se tiene que hacer cuando en nuestros casos estemos o contemos con una persona que se quiera postular a la Jurisdicción Especial para la Paz. Mirarle su competencia temporal, la fecha de los hechos, su competencia material, si estos hechos guardan relación con el conflicto armado, y su competencia personal, si la persona es era miembro de las fuerzas militares o Policía Nacional, si era un tercero civil o si era un agente del Estado que no formaba parte de las fuerzas militares ni de la Policía Nacional. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ese es el primer filtro que tenemos que hacer para establecer la competencia. Aparte de eso, la Jurisdicción Especial para la Paz no solo asume el proceso penal, también asume el proceso administrativo que se adelante por los mismos hechos y también asume el proceso disciplinario que se adelante por los mismos hechos. Es decir, que todas esas entidades tienen esa facultad, las entidades que están adelantando estos procesos tienen la facultad y la obligación de remitir a la Jurisdicción Especial para la Paz todos esos procesos, porque se le va a adelantar una sola investigación por los diferentes procesos que tenga en su contra respecto de los mismos hechos. Ahora la persona tiene que llevar todo, ¿sí? No voy a decir, yo solamente me voy a presentar a la Jurisdicción Especial para la Paz por el proceso penal. No, yo me presento a la Jurisdicción Especial para la Paz por los hechos. Y esos hechos agrupan todas las investigaciones y todos los procesos que yo tenga por esos mismos hechos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al modelo de justicia transicional colombiano, tenemos que el modelo de justicia transicional colombiano es un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque consagra 2 tipos de justicia, la restaurativa y la retributiva. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, el modelo de justicia transicional colombiano recoge instrumentos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y también pone en marcha mecanismos de justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional? La justicia transicional es una justicia de carácter transitorio, como su nombre lo indica, que se pone en marcha a la terminación de un conflicto armado con el fin de brindar
un mínimo de justicia a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, con la justicia transicional logramos que esas víctimas tengan un mínimo de justicia respecto de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y que el compareciente, a cambio de ofrecer esa verdad plena, de contribuir a la reparación de esas víctimas y a garantizar la no repetición de esos hechos, adquiere unos beneficios que le otorga el sistema, que en su primer momento fueron las libertades, ¿sí? Transitorias, condicionadas y anticipadas, y las medidas de detención en establecimiento de reclusión militar o policial, lo que se denominó el PLUM. Siguiente, por favor. Bueno, estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia, el único componente de justicia que tiene el sistema. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz está compuesta por salas de justicia y por secciones que son las que forman parte del Tribunal Especial para la Paz. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, las salas de justicias están integradas por 3 salas. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los hechos, la sala de amnistía o indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los hechos es la sala que se encarga de recepcionar todos los informes que brinda la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, toda la jurisdicción ordinaria, los grupos que representan ONGs que representan a las víctimas del conflicto armado y la comunidad en general que pretenda organizadamente brindar un informe o que conozca unos hechos que han sido cometidos dentro del conflicto armado y que ostentan graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces, ante esta sala se presentan estos informes y es la encargada de priorizar y seleccionar los hechos o los casos que van a ser objeto de judicialización o de investigación y juzgamiento por la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese orden de ideas, hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene determinados ya 7 casos. Y son los siguientes. Un primer caso que tiene que ver con los casos temáticos. Es el caso 001, que le corresponde a todos los hechos que tienen que ver con la retención ilegal de personas. El caso 003, que se refiere a la muerte ilegal presentada como bajas. Entonces, ojo con este caso, porque muchos de nuestros procesos son por homicidio en persona protegida. Y esos son los que conocemos como bajas. Bajas en combate. Entonces, este caso es el que nos corresponde, diría yo, me atrevería yo a decir, en estos momentos en donde nuestra atención debe estar prestada, porque es el caso de la gran mayoría de los miembros de la fuerza pública, ¿sí? Por las ejecuciones o las bajas dadas en combate. El caso 006, que es sobre la victimización de los miembros de la Unión Patriótica por agentes del Estado. El caso 007, que es el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto. Si alguno de nuestros usuarios, sus hijos menores fueron víctimas del reclutamiento, entonces es hora de que también se presenten al sistema y soliciten el reconocimiento como víctimas, que más adelante les voy a explicar cómo se hace. El caso, tenemos también las situaciones territoriales.
Entonces, para las situaciones territoriales encontramos 3 casos. Encontramos el caso 002, que tiene que ver, que prioriza la grave situación de los derechos humanos padecidas por la población de Ricaurte, Tumaco, Barbacoa y Nariño. El caso 004, que prioriza la grave situación de los derechos humanos de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Antioquia y el Carmen del Darién, Río Sucio, Unguía y Acandí, Chocó. El caso 005, que prioriza Cauca desde el año 1993 hasta el año 2016 y Cauca antes de estas 2 fechas. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos que la función de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad es recibir este informe. También cumple con la función de recepcionar las solicitudes que hagan las víctimas que se quieran postular ante el sistema y que quieran ser reconocidas como víctimas dentro del mismo. Esto es independiente del registro que se hace como víctima ante la unidad de víctima, ¿sí? Es decir, aclaro desde ya que por el hecho de que yo esté registrada ante la unidad de víctima como víctima del conflicto armado, no quiere decir que oficiosamente este registro me sirva para o sea tenido en cuenta como reconocida la persona como víctima dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene que hacer el procedimiento ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, que más adelante les voy a explicar cómo se hace esa solicitud de ese reconocimiento como víctima ante dicha jurisdicción. La Sala de Amnistía o Indulto es la sala encargada de investigar los hechos que tienen que ver o de aplicar la amnistía o indulto por los delitos conexos al delito político. Es decir, por los delitos que tienen que ver con la asonada, la rebelión, la conspiración, la seducción y la usurpación y retención ilegal del mando, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, la amnistía o indulto solo se aplica sobre esos delitos. Muchas personas por desconocimiento piensan que la JEP va a generar impunidad. Bueno, igual no sabemos, pueda que sí, pero pues porque pues en Colombia todo es posible. Pero lo que está en la legislación o en el marco jurídico de esta jurisdicción consagra que frente a los delitos conexos al delito político es que se van a aplicar estas amnistías o estos indultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la JEP no puede investigar todos los hechos. Por eso se dividen y por eso hace esta selección y esta priorización en casos, para investigar los hechos más representativos, para sancionar y juzgar a los máximos responsables, ¿sí? A las personas que coordinaron y que emitieron las políticas para que cada uno de estos crímenes se llevaran a cabo. Entonces, con esa finalidad es que el sistema selecciona y prioriza los casos, con la finalidad de investigar a los máximos responsables, ¿sí? Porque no se pueden investigar todos los hechos. ¿Sí? Entonces, por eso otorga unos beneficios, por eso a cambio de verdad plena, por eso es algo flexible. Tú me das, yo te doy, pero con la finalidad de que las víctimas tengan resarcidos sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A esta sala de amnistía e indulto van los miembros de las FARC-EP y va toda aquella persona que en sentencia condenatoria haya sido señalado como persona que pertenecía al grupo de las FARC. Es decir, muchas personas que se encuentran con solicitud de extradición por narcotráfico, en sus sentencias
tienen establecido o fueron señaladas de que este narcotráfico beneficiaba, con este dinero se beneficiaba la compra de armamentos o se beneficiaba económicamente a las FARC. Esas personas que están señaladas directamente así, que su sentencia diga que por pertenecer a las FARC desarrollaban estas actuaciones ilícitas, esas personas tienen la posibilidad de ser acogidas dentro del sistema y frenar su solicitud de extradición, ¿sí? Solamente por ese señalamiento. Y se presentan ante la sala de amnistía o indulto, que es la sala encargada de realizar esa verificación de esos hechos. La sala de definición de situaciones jurídicas. En la sala de definición de situaciones jurídicas está encargada de aplicar la renuncia a la persecución penal, la cesación de procedimiento o la preclusión. Y a esa sala se presentan los miembros de la fuerza pública, se encuentren activos o retirados, que estén siendo procesados o condenados o investigados por delitos cometidos con ocasión y que guarden relación directa o indirecta con el conflicto armado y que estén dentro de ese margen temporal que les explicaba anteriormente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, las salas que componen la Jurisdicción Especial para la Paz son estas tres explicadas como ya se los dije anteriormente. Siguiente, por favor. Seguimos con la estructura de la JEP. Ahora vamos a ver lo relacionado con las sesiones. Bueno, entonces encontramos el Tribunal para la Paz. El Tribunal para la Paz es el órgano de cierre, ¿sí? Todo lo que pasa en la JEP se define en la JEP. O todo lo que es de competencia y conocimiento de la JEP se define en la JEP. Entonces vemos cómo el Tribunal para la Paz está compuesto por 5 secciones. Tenemos la sección de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos, que en esta sala, a esta sección, perdón, van todos los hechos que en su momento fueron conocimiento de la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad, en donde el compareciente haya reconocido responsabilidad, ¿sí? Entonces, esta sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad que veíamos anteriormente le remite a la sección de reconocimiento de verdad y de responsabilidad los casos en donde la persona haya aceptado responsabilidad en medio de una declaración, ¿sí? ¿Y cómo llegaba esa persona a esa sala? Llegaba a través de un informe. Si en el informe se relaciona a la persona, entonces la JEP lo llama a rendir declaración, versión libre, ¿sí? Que esta no es bajo la gravedad de juramento y la persona puede en ese momento reconocer verdad y puede decir verdad y reconocer responsabilidad, ¿sí? Entonces, en esa sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y definición de los hechos remite a la sesión de reconocimiento de verdad y de responsabilidad esos casos en donde el compareciente haya reconocido verdad y haya reconocido responsabilidad. Entonces, allí terminaría el proceso para esa persona, ¿sí? Con su sentencia, con su resolución de acusación, pero no va a ser objeto de investigación más ante dicha jurisdicción. Se le impondría su sanción correspondiente y ya quedaría saldada su situación. Tenemos la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. A esta sección se remiten los casos o los hechos en donde la persona, como su nombre lo dice, no reconoció responsabilidad. Dijo verdad y no reconoció responsabilidad. Entonces ya le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz iniciar la investigación sobre los hechos. Y entonces esta persona dice, no, yo me defiendo, yo no cometí esos hechos, tuve conocimiento de los mismos, eso es aportar verdad, pero yo no los cometí, entonces no está reconociendo responsabilidad.
y para esa persona se iniciará un procedimiento que se llama adversarial, igual que en la justicia pues ordinaria. Entonces ya entra la persona a defenderse en juicio, ¿sí? Y entonces aquí entramos a hablar de quiénes son sujetos procesales ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en ese orden de ideas, son sujetos procesales ante la Jurisdicción Especial para la Paz el compareciente, la unidad de investigación-acusación, que hace las veces como de fiscalía, así como está pues establecido en penal ordinario, tenemos la fiscalía. Entonces, allá en la Jurisdicción Especial para la Paz no es la fiscalía, sino que es la unidad de investigación y acusación, quien es la encargada de ejercer todas esas labores, como lo vamos a ver en la definición, de una definición más adelante. ¿Sí? Tenemos el compareciente, que es la persona que ha sido admitido por el sistema después de que la JEP aboca conocimiento, ¿sí? Porque antes de que la JEP aboque conocimiento, la persona no ha sido admitida, está postulada, pero si la JEP no emite resolución en donde le indica que aboca conocimiento, todavía no ha sido admitida dentro del sistema. También eso hay que tenerlo claro. Entonces, tenemos que los sujetos procesales ante la JEP son pues la unidad de investigación-acusación, que hace las veces como de fiscalía, tenemos el compareciente y tenemos la defensa. Tenemos también unos intervinientes especiales, que son la víctima, tenemos las autoridades étnicas y territoriales cuando la víctima es persona de especial protección, tiene condiciones étnicas, es afrodescendiente, es indígena, etcétera. Tenemos también la asistencia del Ministerio Público como interviniente especial. Bueno, entonces, el procedimiento que iniciará esta sala es un procedimiento adversarial en donde la persona se va a ir a juicio, para las personas que no son abogados, me entiendan, a defenderse, a decir que él no es responsable de esos hechos, de esos crímenes, y que entonces él tiene sus pruebas, presentará sus pruebas, la defensa presentará sus pruebas, las víctimas también tienen derecho a solicitar sus pruebas, y el Ministerio Público también. Entonces es un procedimiento en donde la víctima tiene una participación activa, ¿sí? No como en el penal ordinario, la víctima tiene una participación activa en donde también puede solicitar sus pruebas en dicha jurisdicción, en donde las medidas de reparación, si la persona es condenada, van a ser objeto de verificación por la víctima, en donde van a ser tomadas en cuenta según lo que diga la víctima, porque pues pueda que las medidas de reparación presentadas por el compareciente no satisfagan esos derechos que tiene la víctima. Por ejemplo, si es una persona de una comunidad étnica, los derechos que se han visto vulnerados por esta persona no son los mismos que a una persona del común, podemos decirlo así, o que no sea sujeto de especial protección, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, las medidas de reparación son sumamente importantes porque tienen que ir encaminadas a satisfacer realmente esos derechos que tiene esa víctima como tal. Y hay que tener en cuenta su condición también, si es sujeto de especial protección, si es menor de edad, etcétera. Tenemos la sesión de revisión, que a esta sesión de revisión, es la encargada de realizar o de revisar per se todo lo que tiene que ver con los procesos que ya hayan sido objeto de una condena y que sus hechos hayan guardado relación directa o indirecta con el conflicto armado. Porque a partir de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el juez natural para juzgar esos hechos es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, por eso la importancia de que todos los procesos que estén ante la justicia ordinaria o ante la Procuraduría General de la Nación o procesos administrativos sean objeto de conocimiento de dicha jurisdicción, porque están ante un juez que no es el juez natural a partir de la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, todos esos fallos que se emitieron allá van a ser objeto de revisión si la persona los solicita, si la persona se hace la postulación, claro está, ¿sí? Y la sala de revisión, ¿qué va a hacer? Va a revisar si esos hechos quedaron debidamente juzgados e investigados, porque si se encuentra un material probatorio
en donde se especifique que hay nuevos hechos o que hubo algunos hechos que quedaron mal investigados, entonces la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia de reabrir investigación sobre esos hechos que no quedaron bien investigados. También ante esta sección se hacen las solicitudes de cancelación de la orden de extradición y se hacen también las acciones, se presentan las acciones de tutelas en donde se argumente la protección de algún derecho fundamental frente a las garantías que ofrece el sistema de la persona que está siendo objeto de juzgamiento o de postulación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La sesión de apelación, como su nombre lo indica, pues ese es la sesión de cierre, pues allá ya es la última instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y pues allá van presentadas por los comparecientes de postulación que hayan sido negadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces tenemos también la sesión de estabilidad, de eficacia y de cumplimiento, que estaba por 10 años posteriores a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es la encargada de verificar y de mirar si esas sentencias emitidas por el Tribunal Especial para la Paz sí se están cumpliendo y sí se están implementando, ¿sí? La Jurisdicción Especial para la Paz va por un término de 20 años máximo y la sesión de estabilidad y eficacia y cumplimiento va por 10 años más posteriores a la entrada en vigencia posteriores a la culminación del periodo de la Jurisdicción Especial para la Paz, para verificar que los fallos sí se cumplan. Siguiente, por favor. Unidad de investigación y acusación. En el procedimiento adversarial tenemos que uno de los sujetos procesales es la Unidad de Investigación y Acusación, UIA. Esta Unidad de Investigación y Acusación es el órgano de la JEP encargado de las investigaciones del ejercicio de la acción penal cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad. Entonces, ya lo veíamos anteriormente, que ante la sección de revisión, que ante la sección de no reconocimiento de verdad o de ausencia de verdad y de responsabilidad, la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación, tiene la facultad de investigar los hechos que dieron origen a ese proceso. Permítame un segundo que se me está quedando sin batería. Permítame un segundo. Perdón. Doc, soy yo la que... Listo. Yo también. Gracias. Siguiente, por favor. Funciones de la Unidad de Investigación y Acusación. Bueno, entonces, igual que todos los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, la Unidad de Investigación y Acusación tiene unas funciones que son tendientes a garantizar esos derechos que tienen las víctimas, que es a satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad, ¿sí? Colectivo o individual quiere decir, es que la persona se presenta, es el modo como se presenta la persona, porque la JEP establece que la persona se puede postular individualmente o colectivamente, ¿sí? Colectivamente cuando son varias las personas que están siendo investigadas, sancionadas y juzgadas dentro de un proceso o han sido condenadas dentro de un proceso, ya sea penal, administrativo o disciplinario,
sobre unos hechos. Entonces, si estas personas están siendo investigadas colectivamente, ellos deciden si se postulan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, de forma individual o de forma colectiva respecto de sus hechos, ¿sí? Entonces, a esto se refiere cuando dice individual o colectivamente. Investigar y, de existir mérito para ello, acusar ante el Tribunal para la Paz a la persona cuyos casos le hayan sido remitidos por la Sala de Reconocimiento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Hablamos de cuyos casos porque la persona puede tener varios casos, ¿sí? Porque la persona pudo haber presentado, un ejemplo, varias bajas en operaciones militares diferentes, y por cada una de esas bajas se le iniciaron diferentes procesos, y teniendo en cuenta que son hechos diferentes. Es decir, que la persona, así como puede ser, digamos, investigada o ingresar a la jurisdicción con estos hechos que tienen varios procesos, puede tener otro hecho que es objeto también de varios procesos, ¿sí? Entonces, le recopilan los hechos dependiendo los procesos, dependiendo los hechos que sean puestos en conocimientos de dicha jurisdicción. Decidir las medidas de protección aplicables a víctimas, testigos y demás intervinientes. Igual que en el proceso penal ordinario, si la víctima cree que está inmersa su vida o su vida corre peligro, entonces puede pedir una medida de protección ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante la Unidad de Investigación y Acusación, y allí se le remitirá, recibirá la protección o la medida solicitada. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial de la JEP. Así como en la justicia ordinaria, la Jurisdicción Especial para la Paz también tiene una policía judicial que se encarga de hacer la investigación y de recolectar los elementos materiales probatorios que van a ser tenidos en cuenta dentro del procedimiento adversarial que se lleva a cabo ante la sección de ausencia de reconocimiento de responsabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, investigación y judicialización. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia judicial conformada obviamente por jueces nacionales, ¿sí? Y esta jurisdicción, lo habíamos dicho cuando dijimos que la metodología de la investigación en la Jurisdicción Especial para la Paz consagra un componente retributivo y uno restaurativo, ¿sí? Entonces, esta jurisdicción en su modelo de judicialización consagra el componente retributivo, ¿sí? Entonces, la judicialización en la Jurisdicción Especial para la Paz va a ser teniendo en cuenta este componente, en donde el compareciente se compromete o el responsable reconoce su participación en los hechos que fueron objeto de investigación, en donde el compareciente o el responsable repara a la víctima, en donde el responsable recompone el tejido social a través del reconocimiento de responsabilidad y a través de aportar verdad plena al sistema a cambio de unos beneficios, ¿sí? Beneficios que se ven reflejados con la imposición de la sanción, dependiendo la instancia ante la cual el compareciente haya aceptado o haya reconocido esta responsabilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante, si yo reconozco responsabilidad ante la sala de reconocimiento de verdad, ante la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad, mi sanción no va a ser igual a la persona que reconoce o que se va al procedimiento adversarial y conoce
responsabilidad antes de dictar sentencia. No. La sanción no va a ser igual. Están determinadas en la ley todas estas instancias ante las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz otorga esas sanciones dependiendo el momento en el cual la persona reconoce esa responsabilidad. Entonces, cuando yo reconozco esta responsabilidad, reparo a la víctima, establezco garantías de no repetición tempranamente, entonces voy a ser objeto de una sanción. Cuando yo reconozco responsabilidad tardía, voy a ser objeto de otra sanción. Y cuando no reconozco responsabilidad y soy condenado, soy objeto de otro tipo de sanción. Entonces, de 5 a 8 años de prisión cuando reconozco responsabilidad temprana. ¿Sí? De 8 a 15 cuando reconozco responsabilidad tardía. Y cuando no reconozco responsabilidad, se me impone la sanción de 20 años porque soy condenado. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz utiliza en su judicialización el contexto como metodología. Eso quiere decir, ¿qué es el contexto? El contexto es el medio en que se desarrollaron o en que se cometieron esas violaciones a los derechos humanos y al derecho e infracciones al derecho internacional humanitario. El contexto, ya lo dijo la Corte Constitucional y se ha aplicado también en otros modelos de justicia transicional, que el contexto no es prueba, ¿sí? O sea, por el hecho de que, de que el contexto en el cual se hayan desarrollado esas violaciones a los derechos humanos, ya sea político, social, cultural, todas esas condiciones económicas, esas condiciones de territorio en el cual se desarrollaron estas graves violaciones, por el hecho de que yo haya pertenecido o que haya vivido esa situación, no quiere decir que esto se tenga o deba ser tenido en cuenta como prueba dentro de esa judicialización en la Jurisdicción Especial para la Paz. El contexto establece herramientas para comprender el origen de esas violaciones, ¿sí? Mas no puede ser tenido en cuenta como prueba para judicializar. Selecciona y prioriza los casos, ¿sí? Ya vimos que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad ha cumplido con su tarea o está cumpliendo con su tarea de priorizar y seleccionar los casos, ¿sí? Porque no puede ser objeto de análisis o de judicialización o de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz todos los hechos, porque sería algo de nunca acabar. Entonces, por eso se tienen que priorizar las conductas más graves, ¿sí? Aunque toda violación a los derechos humanos es grave, pero para que se entienda, para que el auditorio entienda esta priorización, entonces se priorizan los casos más graves. ¿Por qué? Porque la Jurisdicción Especial para la Paz se ha creado es para eso, para derrocar, para dejar sin funcionamiento cualquier organización en donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos, en donde se presenta una jerarquía, en donde hay una distribución en cuanto a las funciones, en donde utilizan sistemas de macrocriminalidad para conocer, para cometer los delitos, para cometer las infracciones a los derechos, al derecho internacional humanitario y para cometer las graves violaciones a los derechos humanos. En este orden de ideas, siguiente, por favor.
vamos con la participación de las víctimas. Sentado lo anterior, dentro de esta jurisdicción, las víctimas, habíamos dicho al comienzo, son el eje central del sistema, ¿sí? De integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, las víctimas participan ante la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la presentación de informes, ¿sí? Entonces, hay varios mecanismos que establecen la participación de las víctimas. Entonces, uno de ellos es la presentación de informes. Esta presentación de informes la hacemos a través de las organizaciones de víctimas o la hacemos a través de las ONG que cumplen esa función o que tienen dentro de sus objetivos la promoción, prevención y garantía de la protección de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, a través de esas organizaciones se presentan los informes y las víctimas pueden acudir al sistema. También a través de la acreditación como víctima. Es esta acreditación la que deben hacer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad. ¿Y cómo hacen esta acreditación? La hacen a través de escrito o oralmente, o escrito y oralmente, ¿sí? Entonces, ¿qué van a manifestar en esa solicitud? Van a manifestar los hechos victimizantes, ¿sí? Van a establecer las circunstancias en lo posible de tiempo, modo y lugar en que sucedieron esos hechos, ¿sí? Recordemos que la sala tiene esa facultad de definir los hechos que van a ser objeto de estudio o de judicialización de la jurisdicción. Entonces, como ella prioriza, conoce muy bien los hechos para así enmarcar a la víctima dentro de qué caso es víctima, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy específicos al hacer esa solicitud en determinar cuáles son los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron esos hechos. También la víctima tiene que tener o el registro o la certificación que se encuentra registrada ante la unidad de víctima o una sentencia en donde haya sido reconocida como víctima o una denuncia en donde esté per se denunciando esos hechos que la acreditan pues como víctima del conflicto armado en determinado caso, en uno de los 7 que les dije, ¿sí? Entonces, esta solicitud se hace ante esta sala y así puede la víctima, a través de un reconocimiento oficial que le hace la sala, ser tenida en cuenta como víctima del conflicto armado en determinado caso, dependiendo el caso en el cual lo enmarque la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. La víctima tiene el derecho de participar en todas las instancias del proceso adversarial o ya sea del proceso dialógico. El proceso dialógico es el que se lleva a cabo a través de la recolección de informes, ¿sí? Que brindan todas las entidades del Estado a la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y selección pues de los hechos. Tiene derecho a aportar pruebas, a asistir a las diligencias, a interponer recursos. Y también la víctima tiene derecho a la representación. Es decir, que también podemos ofrecerle a nuestros usuarios que son víctimas del conflicto armado una representación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y a los que están siendo procesados, condenados o investigados por hechos que guardan relación con el conflicto armado, una postulación ante dicha jurisdicción, claro está, cumpliendo con el lleno de los requisitos, que es la competencia temporal, material y personal que exige el sistema para ser conocedor o para asumir la competencia dentro de la investigación como tal. Entonces, los requisitos cuando una persona comparece ante el sistema, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, ya sea miembro de la fuerza pública, activo o retirado, ya sea miembro de la Policía Nacional, ya sea tercero civil, ya sea agente del Estado que no cumple
que no es perteneciente a la fuerza pública, o ya sea miembro de las FARC, debe ser, primero, si es miembro de las FARC, dejar las armas. Segundo, si es miembro de la FARC, reincorporarse a la vida civil. Para todos los demás, ofrecer verdad plena, reparar a las víctimas y establecer garantías de no repetición. ¿Sí? La persona, cuando es aceptada en el sistema, el compareciente firma un acta de compromiso, ¿sí? Y con posterioridad a esa acta de compromiso, la Jurisdicción Especial para la Paz realiza una verificación del cumplimiento de esos compromisos establecidos en el acta. En el acta, ¿a qué se compromete el compareciente? En nuestro caso, que son miembros de la fuerza pública y está su análisis o está siendo sometido su comparecencia ante la jurisdicción, tiene que establecer 4 puntos. Primero, que se compromete a ofrecer verdad. Y para ofrecer verdad, tiene que pasar primero por la comisión de la verdad y esclarecimiento de los hechos. Allá tiene que ir primero. Todos los que se presentan al sistema tienen que pasar por la comisión de la verdad. Absolutamente todos. Porque el objetivo de esta comisión es que las víctimas conozcan la verdad de lo sucedido. ¿Sí? Y esta comisión tiene la obligación de presentar un informe general. Y recordemos que es por 3 años. ¿Sí? Entonces, tiene que comprometerse a decir la verdad, comprometerse a no repetir los hechos, comprometerse a reparar a las víctimas y comprometerse a no repetirlos, los hechos que dieron origen al proceso o al caso en cuestión. ¿Sí? Entonces, sencillamente, la persona que no cumple con esos requisitos contenidos en el acta de compromiso, cuando ésta sea objeto de verificación por la Jurisdicción Especial para la Paz, sencillamente le van a revocar los beneficios que le han sido concedidos en pro de aceptar esa postulación, ¿sí? Si la persona no cumple con estos requisitos y se le otorgó, por ejemplo, la libertad transitoria condicionada de unos hechos que fueron de unas bajas en combate y por los cuales estaba privado de la libertad, le revocan ese beneficio y obviamente va a ser objeto de detención nuevamente, porque no cumplió con los requisitos, ¿sí? Con lo que estableció en su acta de compromiso. Es el caso de todos los que se postularon ante la jurisdicción de los miembros de las FARC que no han sido presentados o que no se han presentado ante el sistema a la verificación del acta de compromiso. Es el caso de ellos, que como no se han presentado dentro al sistema, entonces obviamente la gente dice, quedan por fuera de la JEP. No, se les aplica de una vez las sanciones ordinarias, de una vez, ¿sí? Porque no se les dé esa voluntad de aportar al sistema, de aportar la verdad a las víctimas. ¿Sí? Siguiente, por favor. En este orden de ideas, los invito a todos, a cada uno de nuestros usuarios que se encuentran presentes o a las personas que aún no forman parte de Derecho y Propiedad, a que traigan sus casos, que acá contamos con personal especializado para que los representen el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Diorly. Realmente su explicación ha sido bastante importante, como usted lo dice, para todos nosotros, para darnos cuenta, digamos, de ciertas condiciones legales que tiene esta justicia especial. Quisiéramos, pues, retomar de pronto un poco las preguntas que nos hacen a través del Facebook. Se las voy a comentar. Bueno, la primera es relacionada con esas personas que desean presentarse ante la JEP
pero no tienen nada que ver con, de pronto, sucesos o hechos durante ese conflicto armado. Por ejemplo, caso Samuel Moreno, Iván Moreno, ahorita hace poco. Sí, claro que sí. Ante la JEP se puede postular todo el que quiera, pero lo veíamos, la competencia temporal, la competencia material y la competencia personal. En el caso de Samuel Moreno y del hermano y de la mamá, vimos cómo la sala de definición de situaciones jurídicas, que es la sala en donde van los agentes del Estado, así no sean miembros de la fuerza pública, definió que los hechos por los cuales Samuel Moreno y su hermano estaban solicitando la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz o ser acogidos dentro del sistema, no guardaban relación directa o indirecta con el conflicto armado, porque eran hechos de corrupción, de contratación ilegal, y que estos hechos no guardan relación con el mismo. Entonces, por ese motivo, es requisito sine qua non que las personas que se presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz cuenten con esa competencia tanto temporal como material como personal. Porque si no cuentan con las tres, sencillamente su solicitud no va a ser tenida en cuenta y va a ser una resolución en donde les diga que no se acogen que no asume competencia respecto de sus casos. Quisiéramos claramente recordarles a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma Mido o a través del Facebook, que la capacitación claramente de Derecho y Propiedad no tiene ningún título político, simplemente, como ustedes lo observan, es netamente académico. Invitarlos claramente de que si tienen de pronto alguna solicitud relacionada con este tema o de pronto cualquier caso que ustedes quieran presentar a nosotros para que nosotros le podamos ayudar a solucionar cualquier situación, por favor, aproveche esta gran oportunidad de la gran feria de servicios jurídicos que se va a llevar a cabo el 26 y 27 de junio. Simplemente es que usted se inscriba a través de www.derechoypropiedad.com, consulte su caso, nos consulte el caso, nosotros le daríamos, lo llamaremos previamente para que darle la fecha y la hora en que un abogado se va a comunicar con usted. Usted consulte su caso sin ningún costo. Profesionales expertos estarán ustedes para ayudarle a solucionar su proceso, ayudarle a solucionar la situación, como la doctora Diorly. Como ustedes lo han podido ver, todos son muy capacitados y muy expertos para manejar cualquier situación del derecho. Doctora Diorly, quisiera preguntarle qué sucede con estas personas o con los comandantes de las FARC que suscribieron el acuerdo de paz y ahora nuevamente conforman un grupo armado. ¿Necesitan o ellos requieren de pronto o pueden hacerse a la Justicia Especial para la Paz o ya por haberse rearmado pierden ese beneficio? Bueno, gracias, doctor Kevin. Bueno, entonces, recordemos que cuando ellos se acogieron al sistema, firmaron un acta de compromiso, ¿sí? Y en esa acta de compromiso es sujeto de verificación, ¿sí? Mediante audiencia. Ellos no están cumpliendo con el compromiso firmado a través de esa acta, que fue el otorgamiento de beneficios que se le otorga per se a la persona cuando se presenta al sistema. Ellos en estos momentos son disidentes, ¿ya? Sí. Pertenecen a otra organización totalmente diferente que fue con la que se firmó el acuerdo final para la paz, que es las FARC. Por el solo hecho de no cumplir con esta acta de compromiso y no presentarse al sistema cuando lo requirieron, quedan por fuera del mismo. Es decir, sus casos van a ser objeto de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. ¿Sí? O sea, y no luego no se le pueden poner las penas del sistema. Ellos salieron del sistema como tal y no pueden reincorporarse al sistema porque ellos incumplieron con lo establecido en el acta de compromiso, incumplieron con el sistema y ya pertenecen a otra organización distinta con la que se firmó el acuerdo final para la paz, que fue las FARC-EP. Muchas gracias, doctora. Quisiéramos ahora pasar a los comentarios y a las observaciones que nos hacen aquí desde la plataforma Meet. Quisiéramos llamar al señor Daniel Aguayo para que por favor nos dé su aporte. Señor Daniel. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días.
días. Hola, doctora, buenos días. Sí, yo quisiera hablar Hola, un doctora. poquito sobre el sistema integral, ¿sí? Y su primera sala. Entonces, decíamos que el reconocimiento de verdad y responsabilidad es en primera instancia un principio orientador del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se encuentra enmarcado, como tú lo dijiste al principio, en el Acto Legislativo 01 del 2017, en su artículo transitorio 1, inciso 2. Entonces, de esto depende el tipo de procedimiento que se llevará a cabo de manera sucinta ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Sí? Entonces, ahí quería pues profundizar un poquito y decirles que existen varios factores para el reconocimiento de dicha verdad y la responsabilidad. El primero es que se encuentre en dicha sala como principal instancia de verificación, ¿sí? El segundo factor no solo depende de los informes periciales que realice la unidad de investigación y acusación, sino que deberán ser corroborados y reconocidos ¿a través de qué? A través de la recolección, del embalaje, del hallazgo de los diferentes elementos materiales probatorios y evidencias físicas que se hayan encontrado en cualquiera de los lugares de los hechos y que posteriormente deberán pasar por unos filtros, ¿sí? Como por ejemplo los principios de identidad, integridad, pertinencia y admisibilidad. Bien, después de este proceso de pasar en esta primera instancia, el presunto pasará a la sala de amnistía e indulto, ¿sí? La cual está regida por la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016. Pero entonces aquí, para todos los presentes, ¿sí? Los que nos siguen por Facebook, cabe indicar que la amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito político y de los delitos conexos. ¿Ya? Entonces, ya habías tú dado unos ejemplos, como el de la sedición, la sazonada, la conspiración, la seducción, la retención del mando, ¿sí? Y un ejemplo de un delito conexo sería el apoderamiento de medios de transporte de uso nacional. Entonces, ¿cómo aplica esta ley? Esta ley será aplicada a todos quienes habiendo sido condenados, procesados o señalados de cometer alguna conducta punible por causa, por ocasión o con relación directa o indirecta en el conflicto armado, con anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo final. Continuando entonces, una vez el investigado se encuentre en esta sala, ¿sí? Se realizará un análisis con base en qué. Primero, en los hechos y conductas mencionadas e investigadas en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, ¿ya? Contrarrestar y cotejar los reconocimientos con la información recibida, ¿sí? Y serán entre estas dos salas que se determinará la decisión para otorgar la amnistía o el indulto a dicha persona, ¿sí? Ahora bien, una vez obtenida la resolución emitida por la sala en mención, pasará a la sala de definición de situaciones jurídicas. Y son estos quienes dentro de sus funciones determinarán la renuncia o la persecución, ya lo habías mencionado, penal, administrativa y civil, o llegarán a entenderse la suspensión de la ejecución de la pena y la extinción de la responsabilidad por el cumplimiento de la sanción. Algo muy importante que me gustaría recalcar es sobre los beneficios que se obtendrán. El primero es la libertad por efecto de la aplicación de la amnistía, ¿sí? O de la persecución penal. ¿Sí? Es libertad inmediata y definitiva, así estén privados de la libertad, ¿sí? El segundo beneficio es que podrán obtener una libertad condicionada las personas que hayan sido procesadas por los delitos de secuestro, delitos de calumnia, injuria, instigación, etcétera, y que lleven, ojo ahí,
que lleven menos de 5 años en prisión. Ese es el aporte que quería otorgar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Daniel, por su aporte. Quisiéramos, entonces, tenemos una pregunta más del señor Isaac NP. Señor Isaac, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por hacerme participar. Doctora Diorli, Sí, señor tengo una Isaac. pregunta sobre el tema de las víctimas. Ante todo, Sí, felicitarla señor. por excelente capacitación. Y Muchas en el gracias. tema de las víctimas, sabemos que a partir del enero del 95 hasta el 2016, diciembre, todo lo que haya transcurrido en ese proceso se declaran víctimas. ¿Qué pasa con esas personas que no estar inscrita en el registro único de víctimas? ¿Qué tiempo tiene esa persona para registrarse y hasta qué tiempo pueden ellos ser catalogados como víctimas? Bueno, gracias, señor Isaac. Mire, señor Isaac, resulta que la inscripción en el registro único de víctima no es el único medio por el cual usted pueda acreditar que es víctima del conflicto armado, ¿sí? Esa inscripción en el registro único de víctima es para lograr la reparación administrativa respecto de unos hechos que sucedieron en el conflicto armado y que guardan relación, digamos, con la expedición de la ley 1448, ¿sí? Para acceder al sistema integral de verdad, justicia y reparación como víctima, si usted cuenta con el registro único de víctima, perfecto, pero usted también puede contar con una denuncia en donde usted ponga en conocimiento de alguna autoridad judicial un hecho victimizante, o puede contar también con una sentencia en donde se indique que usted fue víctima de esos hechos como tal, ¿sí? Entonces, el registro único de víctimas no es requisito sine qua non para que usted acuda ante la Jurisdicción Especial para la Paz para ser reconocido como víctima. Lo puede hacer a través de otros documentos, como por ejemplo la denuncia, la sentencia o una declaración ante autoridad judicial competente en donde usted diga que ha sido víctima del conflicto armado y de unos hechos victimizantes. Pero lo que tiene que especificar en su escrito de solicitud ante el sistema como víctima es qué tipo de hecho, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en lo posible, ser muy específico para que la sala pueda enmarcar sus hechos dentro de alguno de los casos que han sido priorizados y seleccionados para que sea tenido en cuenta como víctima dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora, por ese aporte tan importante. Señor Isaac, muchas gracias por su participación. Como les digo, bueno, agradecemos a todos los que se conectaron a esta capacitación. Realmente pudimos observar y yo creo que doctora Diorli mejor no pudo haber explicado el tema. Por esa razón, pues le agradecemos mucho esa participación suya en esta capacitación. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto, doctor Kevin. Perfecto. Bueno, a todos claramente invitarlos. Como les dije hace muy poco, a la Gran Feria de Servicios Jurídicos. De pronto, si ustedes no tienen ningún caso o tienen personas que realmente necesiten apoyo, que necesiten la ayuda, que necesiten de pronto consultar a un abogado, que éste los represente, que éste les ayude, de pronto en este tema que vimos hoy o en cualquier tema que hemos visto a lo largo de estas capacitaciones, como ustedes han podido darse cuenta, tenemos profesionales expertos en cada uno de los temas que pueden ayudarle y tomar consulta en cualquier situación que se le presente a usted o a cualquier miembro de su familia. Por esa razón, entonces, los invitamos a participar a esta gran feria de servicios jurídicos que se realizará el 26 y 27 de junio. Inscríbase a través de la página web www.hechoypropiedad.com. Si de pronto no tiene acceso a estos canales, no olvide llamarnos. Ahí está nuestro número de teléfono. A cualquier de esos números de teléfono también se puede inscribir a la feria. Los invitamos a participar y que participen también sus familiares o amigos. Los invitamos entonces el día martes para que se conecten nuevamente con nosotros. Vamos a seguir realizando esas capacitaciones. Este lunes tenemos nuestra capacitación en letra de cambio, muy importante para que se conecte este lunes festivo, 4 de la tarde, a través el Facebook Live de CASUR, para que nos acompañe y de pronto si tienen este tema o usted es miembro de CASUR, también se una con nosotros a través del Facebook para que pueda conocer ciertos temas relacionados con la letra de cambio. Agradecerles a todos ustedes.
que se conectan a través del Facebook, que se conectaron a través de Meet, invitarlos a que sigan con nosotros, pasen un feliz día, pasen un feliz fin de semana, que estén muy bien, muchas gracias.